El S&P 500, ese índice bursátil más famoso del mundo, del que más se habla y probablemente en el que más se recomienda invertir y que mide el desempeño ponderado de las 500 empresas de mayor capitalización de Estados Unidos. Si entraste a este video probablemente ya lo conoces, pero te has preguntado por qué se recomienda invertir en él y realmente cuánto dinero podrías ganar al hacerlo. Y si no te has preguntado por qué no te lo has preguntado, pues en este video vamos a intentar explicar cuánto podrías ganar si inviertes 1000 pesos de forma mensual en este índice. Yo soy Alejandro Lara, este canal es Mi Primer Millón y vamos a comenzar con una de las frases más vistas, más leídas y más difundidas en las declaraciones de riesgo que todo inversionista debería de conocer antes de invertir. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Ninguna inversión de renta variable te puede asegurar rendimientos. Nadie puede ver el futuro. Saludos para la astrología y el análisis técnico. Sin embargo, sí hay herramientas y técnicas para analizar la efectividad de una estrategia de inversión en el pasado. Así que si sales con alguien, pues investiga un poco su pasado. Son técnicas de regresiones y sirven para intentar pronosticar el futuro. A esto se le llama backtesting y es lo que vamos a hacer hoy. Backtesting es hacer un test en el pasado, pero aquí la palabra clave es pronóstico. No estamos hablando en ningún momento de certezas, más bien estamos hablando de probabilidades que al aplicarse a una data histórica sí pueden tener cierto grado de confiabilidad. Esto dependerá de la cantidad de datos que tengas. Y hablando específicamente del S&P 500, tenemos datos de su rendimiento histórico desde 1957, que fue cuando se modificó bajo este concepto de 500 empresas. Aquí podemos ver que estos datos nos arrojan un rendimiento promedio considerando la reinversión de dividendos anual del 10%. Y para hacer un backtesting, los pasos que debemos seguir son bastante sencillos. Primero se debe seleccionar un periodo de análisis. Este periodo tendría que ir de acorde con la estrategia que tienes planeada para invertir. Para una estrategia de inversión de largo plazo, yo te diría que al menos tengas 20 periodos de análisis, es decir, 20 años. En el video vamos a utilizar 30 periodos de análisis. La clave aquí es que ese grupo de datos que quieres analizar sea realmente una muestra representativa. Y en este caso, esos 30 años contemplan, además de un crecimiento económico increíble, 3 crisis económicas. La primera con el estallido de las burbujas.com por allá del año 2000, la de las hipotecas subprime que empezó en 2007 y finalmente, bueno, podrían ser 2 crisis y media, la crisis post-COVID, que aún no sabemos si ya terminó, si vamos a la mitad o si apenas comenzó lo más feo de ella. En cambio, si tu estrategia de inversión fuera de corto plazo, no tendría sentido que hicieras lo que vamos a hacer en este video. Ahí probablemente tendrías que hacer un backtesting de los últimos 12 meses de rendimientos. Por ejemplo, esto hacen algunos ETFs que aplican la estrategia Momentum, se basan en el cambio en el precio de los últimos 12 meses. Después tendríamos que elegir los parámetros de inversión. En este caso vamos a tener 1000 pesos de capital inicial. Vamos a aportar también 1000 pesos de forma recurrente cada mes y además aplicaremos la reinversión de dividendos. Lo ideal en estos parámetros también sería considerar algunos costos como pueden ser las comisiones, los mismos impuestos o en el caso de que seas de México o de algún otro país diferente a Estados Unidos, también tendrías que considerar la apreciación que tiene el dólar contra tu moneda local, en este caso contra el peso mexicano, aunque todo esto ya no lo haremos, eso va a complicar demasiado el análisis y probablemente hay herramientas de paga que sí lo pueden hacer, las gratuitas que tenemos, o al menos yo no conozco una con la que podamos hacer todo esto. Y precisamente para el procedimiento podremos hacerlo de forma manual o con ayuda de un software o páginas web. Nosotros vamos a utilizar 2 páginas gratuitas. La primera se llama portfoliovisualizer.com y la segunda es officialdata.org. Sabiendo todo esto, y espero no te moleste, pasemos a una pequeña pausa capitalista que apoya a este canal. Regresamos y la estrategia que vamos a aplicar es una muy sencilla. Con nuestros 1000 pesos primero vamos a comprar, después vamos a mantener, después vamos a reinvertir dividendos, después vamos a aportar 1000 pesos cada mes, comprar, mantener, reinvertir dividendos, aportar 1000 pesos cada mes, y así sucesivamente a lo largo de 25 años, que fue el plazo de inversión que yo elegí. Y el procedimiento va a ser muy sencillo. Primero,
tenemos que analizar el pasado y vamos a analizar 30 años, desde 1992 hasta el 2022. Para eso en Portfolio Visualizer vamos a ingresar todos los datos. 1,000 pesos de capital inicial. En Cash Flow vamos a poner nuestra aportación mensual de 1,000 pesos y esta página además nos permite descontar la inflación a nuestro resultado para quedarnos con lo que serían los intereses reales, pero esta inflación es la de Estados Unidos e históricamente en México nuestra inflación ha sido más alta, así que este dato no nos sirve a nosotros demasiado. Y como este portafolio únicamente incluye un solo activo, no necesita rebalanceo. Incluimos además la reinversión de dividendos y como benchmark vamos a incluir al índice Vanguard 500 Index Investor, que este es el índice que realmente mide el desempeño del S&P 500 y es sobre el que tendríamos que hacer un backtesting. Sin embargo, esta página nos permite únicamente hacer análisis sobre activos. Por eso vamos a elegir al ETF indizado al S&P 500 SPY. Este ETF SPY es el más antiguo listado en bolsa que replica al S&P 500 y los resultados que vamos a obtener son prácticamente los mismos. El detalle aquí es que el ETF se lanzó en 1993, que es un año posterior al año 92 que habíamos elegido, pero no te fijes tanto en las fechas. Al final lo que vamos a hacer es tomar promedios y sobre ellos vamos a sacar nuestras conclusiones. Finalmente le damos analizar portafolio y de forma muy rápida vamos a ver que si hubiéramos aplicado esta estrategia hoy tendríamos casi 2 millones de pesos, de los cuales 351,000 pesos fueron aportaciones de capital que hicimos. Para entender cómo tendríamos que proyectar hacia el futuro tenemos que entender primero también algunos conceptos. El primero de ellos es esta MWRR, que sería el equivalente a tasa interna de retorno, y esta tasa de rendimiento contempla todos los flujos o aportaciones de capital que hicimos cada mes. Esta de aquí es un poco diferente a la TWRR, que sería el equivalente a un promedio anual geométrico simple. Por eso si nos dirigimos al apartado de los rendimientos anualizados, vamos a ver que son exactamente iguales. Si tuviéramos que tomar una de estas dos tasas de rendimiento para analizar, tendría que ser la MWRR, la tasa que contempla las aportaciones que hicimos. Sin embargo, estas dos, aunque muy parecidas, están un poco sesgadas. Y sesgarlo es una manera que lo estoy llamando yo porque a fin de cuentas son números y los números difícilmente van a estar sesgados. Lo que pasa aquí es que el rendimiento promedio anualizado se va a ver muy afectado dependiendo del momento específico en el que estás invirtiendo. Para entender esto vamos a ir a la otra página, officialdata.org. Aquí solo puedes analizar un capital inicial, no hay contribuciones, pero justo por eso nos sirve, porque aquí vamos a ver que en la década de los 2000 fue una década muy mala para la bolsa y en general para la economía. Tuvimos la crisis de las .com y la crisis subprime. Imagínate que alguien hubiera invertido únicamente durante este periodo. La pasó muy mal, no se va a creer eso de que el S&P 500 genera 8% de rendimiento anual. Y caso contrario, una persona que comenzó a invertir hace 3 años va a tener un rendimiento promedio anualizado de casi 15%, lo cual es demasiado. Es por eso que un rendimiento promedio geométrico puede estar sesgado, dependiendo del momento en el que inviertes. Y lo hace parecer como si se tratara de suerte o de tener un buen timing. Y probablemente sí, si es que invirtieras una única vez, pero cuando aplicamos una estrategia de aportaciones recurrentes, lo más importante pasan a ser esas aportaciones y fíjate que suavizan demasiado la curva. Aquí lo que realmente necesitamos son rolling returns, que en lugar de tomar estos rendimientos de periodos completos, como los que vemos aquí, que son rendimientos para cada año, lo que nos dicen estos rolling returns son algo así como, oye, y si en lugar de tomar un único promedio para todo el periodo, mejor tomamos el rendimiento de varios periodos dentro de nuestro periodo de análisis. Por ejemplo, podemos tomar el rendimiento del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre, un año completo. Pero además podemos también analizar el rendimiento desde el 1 de febrero hasta el 31 de enero. Y por qué no, también hay que tomar el rendimiento desde el 1 de marzo hasta el 31 de febrero. Y así sucesivamente nos vamos moviendo analizando varios periodos. Por eso se llaman rolling returns.
retornos móviles, y al final lo que vamos a hacer es un promedio de todos esos retornos. Y creo que una buena forma de entender exactamente qué es esto de los rolling returns es considerar que toman el rendimiento absoluto de la estrategia desde el inicio y hasta el final, pero también los rendimientos relativos en cada periodo. Esta página justamente nos arroja esos rolling returns. Lo malo es que únicamente tiene promedio para los últimos 15 años, que este periodo ya abarca una crisis, la crisis subprime, y el promedio fue de 7.06% de rendimiento cada año. Si quieres hacer el promedio, aquí también vemos una gráfica desde 1998. Habría que sacar el promedio de forma manual, pero eso ya se queda como ejercicio al lector. Voy a tomar un 7% de rendimiento promedio anual y este dato es con el que voy a extrapolar en el futuro. Pero aquí sí quiero hacer énfasis y quiero que quede súper claro que la bolsa de valores no funciona así. No quiere decir que cada año voy a ganar 7%. Aquí hay un dato muy interesante. Del total de periodos analizados, solo el 66% de ellos tuvieron retornos positivos, 232 de 350. Y si nos vamos a los retornos mensuales, podemos ver que no es para nada raro que el S&P 500 pierda en un mes un 1, un 2, un 3%, hasta un 4%. Así como tampoco es raro que en los peores meses de las recesiones y crisis económicas pierda más del 10% en un solo mes. Como penúltimo paso, a este 7% de rendimiento le tenemos que sumar la apreciación del dólar contra el peso cada año. Y aquí nuevamente vuelve a ser un promedio, esta vez cortesía de Sura, que es la imagen que encontré más gráfica, que nos dice que desde 2004 y hasta el 2019 el dólar se había apreciado un 70%. Esto es un 4.66% en promedio cada año. Y hay muchos más estudios y más amplios y más completos. Eso sí, no tan gráficos, pero todos nos arrojan resultados similares. El dólar en promedio se aprecia un 4% cada año contra el peso. Así que ya tenemos un 11% de rendimiento promedio cada año. Finalmente le vamos a restar un 1% para intentar contemplar un poco esos gastos y sobre todo los impuestos, así que vamos a proyectar con una tasa de rendimiento del 10%. Pero insisto, la bolsa de valores no funciona así. Lo que sí hace la bolsa de valores es que es una inversión que genera interés compuesto de forma automática. Tú no tienes que hacer nada. La explicación la vas a poder encontrar en este video de aquí, así que ya nada más tendríamos que ir a una calculadora de interés compuesto e ingresar nuestros datos. Y aquí lo tienes, esta es la simplificación del ejercicio, pero voy a insistir, la bolsa de valores no funciona así. De todos modos, vamos a verlo. En el año 1 habrías aportado un total de 12,000 pesos más tus 1,000 pesos iniciales y tendrías tus primeros 100 pesos de rendimiento. Avanzando el tiempo, para el año 5 has aportado 61,000 pesos y has ganado un total de 13,872 pesos. Esta ganancia estaría compuesta tanto por apreciación del capital, así como por el pago y reinversión de los dividendos. Y lo mismo para los periodos subsecuentes. En el año 10 hemos aportado 121,000 pesos y hemos ganado 72,853. En el año 14 sucede algo interesante, ya que tus ganancias de 170,497 pesos ya superan a tus aportaciones de 169,000 pesos. En el año 20 ya estamos bastante cerca de ganar nuestro primer millón. En el año 24 por fin lo logramos. Ya tenemos 1,000,000 de pesos, considerando ganancias y aportaciones. Y para el año 25 tenemos una ganancia de casi 900,000 pesos que obtuvimos únicamente al aportar 301,000. Y a partir de aquí entonces ya podremos hacer tantos escenarios como se te imaginen, pero sí hay que hablar de algunos aspectos que tenemos que considerar. Lo primero es que esto no es una recomendación de inversión para nada y que esos resultados son hipotéticos, no representan el rendimiento real que vamos a poder obtener. Y algo que es muy importante considerar es que esta es una estrategia de largo plazo, así se planeó. Entonces no podemos modificarla simplemente porque al mercado se le ocurrió ser volátil en el corto plazo. Si inviertes en bolsa no hay forma de evitar la volatilidad. Al contrario, es parte del juego. Las crisis económicas suceden y van a seguir sucediendo. Si tú empiezas a intentar predecir lo que va a hacer el mercado, probablemente vas a empezar a perder dinero. O si quieres invertir únicamente hasta que el panorama sea completamente alentador,
probablemente te vas a perder de grandes retornos. Y aquí tenemos un buen ejemplo, y muy reciente, por cierto. Si durante la pandemia alguien hubiera dicho que él iba a invertir hasta que hubiera vacuna, esa persona se hubiera perdido toda esa parte de la subida. Es imposible comprar justo con los precios más bajos, así como va a ser imposible que vendas justo cuando el precio está en lo más alto. Y aunque pienses que es mala idea, hacer esto tan sencillo te asegura superar el rendimiento del 85% de los inversionistas profesionales. Datos del SPIVA Scorecard. Así que si las personas más calificadas de todo el mundo que administran fondos mega millonarios no son capaces de ganarle al mercado, pues menos un youtuber te va a decir cómo hacerle. Y finalmente ya sabes que tienes que diversificar, no puedes apostarle todo tu futuro a un solo activo. Más bien tienes que crear un portafolio de activos. Y uno muy sencillo, y por poner un ejemplo, puede ser un 50% renta variable, 50% renta fija. Nuevamente, esto no es recomendación de inversión, todo depende de tu perfil. Y por último, nos faltaría hablar de alternativas para invertir en el S&P 500. La primera alternativa que tenemos es invertir a través de ETFs indizados. Aquí tenemos principalmente 4 opciones. Ya tengo un video comparando cada uno de ellos. Para comprar estos ETFs necesitamos tener una cuenta con un broker. El que yo utilizo se llama GBM Plus, que por cierto, si tú no tienes una cuenta y quieres abrir una, cuando la apertures con 100 pesos y si utilizas mi código de referido, te van a regalar tu primera acción con valor de hasta 300 pesos. De estos ETFs, el que tenemos más accesible se llama SPLG, que a la fecha cuesta unos 1,050 pesos. El problema al armar una estrategia como esta con ETFs indizados sería que mientras el S&P 500 siga subiendo, también el precio del ETF que lo replica va a aumentar. Y un ETF que hoy te cuesta 1,050 pesos, el siguiente mes podría costarte 1,070 y en un año 1,100 y en 5 años podría costarte 2,000 pesos. Así que este sería el gran problema. Tendrías que tener el dinero suficiente para comprar un ETF entero. La segunda opción que tenemos es también a través de GBM Plus, pero utilizar la estrategia de acciones fraccionadas. Esta sí te va a permitir comprar exactamente 1,000 pesos del ETF que tú elijas, pero tiene un problema. El problema es que como inviertes directamente en la bolsa de Estados Unidos, eso le suma más comisiones por el tipo de cambio y además la carga fiscal es mayor, más impuestos. Y esto al final termina mermando el rendimiento que vas a poder obtener. Y finalmente la última opción que tenemos es contratar un plan de retiro que invierta directamente en un ETF indizado al S&P 500. Uno de los que yo considero es la mejor alternativa que yo tengo y del que además tengo un video en el canal, se llama Optimax Plus de Allianz. Este plan, además de esta inversión en el S&P 500, tiene la enorme ventaja de que es deducible de impuestos, lo que se traduce en una devolución de impuestos que el SAT te hace cada año conforme a tus aportaciones. La desventaja que tiene este plan es que hay más comisiones y eso también termina mermando tu rendimiento. De este sí podemos ver un ejemplo. Con 1,000 pesos de aportaciones cada mes, después de 25 años aquí genera 815,000 pesos. Esto ya contempla todas las comisiones y nota que es menor que el escenario que analizamos. Sin embargo, al reinvertir mi devolución de impuestos, yo generé otros 354,000 pesos. Así que podremos decir que se compensan. La última gran ventaja de este plan sería que la ganancia está totalmente libre de impuestos. Este es un beneficio que tienen las aportaciones para el retiro. La mala noticia relacionada con esto es que la edad de retiro tiene que ser forzosamente a 65 años. Estas serían las 3 alternativas que tenemos. Al final, pues cada quien tendría que evaluar la que más le conviene y con eso podemos concluir este video. Ya sabes que si este tipo de información te interesa, te gusta o simplemente te parece entretenida, que no sé quién se entretiene viendo esto, puedes considerar suscribirte al canal picándole al botoncito que vas a ver por aquí. Te lo agradezco demasiado. También puedes apoyarme con tu like, dejando un comentario y sin más es todo. Nos vemos en el siguiente. Bye.